Estamos en un nuevo capítulo de La Mente del Empresario. Hoy estamos fuera del estudio, yo diría con una gran suerte, yo diría, nos sentimos muy contentos por el entrevistado que tenemos. Él es un hombre que hoy día tiene 81 años, pero que sigue al mando, digamos, capitaneando todas sus empresas y actividades, tanto gremiales como empresariales. Vamos a hacerle una nota sobre él y conversaremos sobre toda su experiencia. Eugenio Heremans representa lo mejor del empresariado chileno. Comenzó trabajando como obrero en la empresa de su padre y luego, y sin estudios universitarios, se convirtió en un emprendedor portentoso. Fue socio y presidente de numerosas empresas como Pizarreño, Ticino Chile, Rexa, Soquina, Philips Chilena y director de otras tantas. Convencido de las virtudes de la empresa privada, Heremans ha sido también un dirigente gremial que ha luchado por más de 60 años por el mejoramiento del empresariado y su responsabilidad social con los trabajadores. Hoy, con 81 años de edad, sigue al pie del cañón y encuentra que cada día significa un desafío a realizar. Estamos fuera del estudio con don Eugenio Heremans. Don Eugenio, gracias por recibirnos. Este programa trata de que la gente que ha emprendido y que ha logrado hacer cosas pueda transmitirle a los jóvenes cómo lo hicieron, a ver si en este país lo transformamos en un país de muchos empresarios y de buenos empresarios. Cuénteme, don Eugenio, ¿cómo comenzó usted su vida empresarial? Mire, muchas gracias, agradezco la oportunidad porque en realidad la poca experiencia que uno pueda entregarle a la juventud, siempre creo yo que pueden sacar alguna orientación útil, ¿no? Bueno, yo empecé, terminé mis estudios de segundo ciclo, que era en ese tiempo, humanidades, segundo ciclo humanidades, pero estuve un tiempo en Europa, entonces tuve que dar los exámenes fuera del circuito, digamos, exámenes especiales. Exámenes libres se llamaban. Exámenes libres, yeah. Claro, di también el bachillerato, que era en ese tiempo indispensable, con la idea de entrar a trabajar a la empresa de mi padre. Mi padre tenía con su familia, con un tío, una gran maestranza que fabricaban grandes obras en acero. En acero, ya. Y como me desocupé, yo terminé el bachillerato, digamos, antes de que comenzaran las pruebas para ingresar a la universidad. Él me sugirió que me fuera a trabajar un tiempo a la empresa para conocerla antes de presentarme a la universidad. Y cuando estaba al término de mi práctica, él me llamó un día a su oficina y me dijo: mira, yo creo que tú tienes algunas condiciones de empresario, entonces ¿por qué no tratas primero de conocer bien el negocio, ya que espero yo que tú trabajes acá y te hagas cargo de él en el futuro, y aprendes después lo que necesitas, ¿no es cierto? Qué bueno, qué buen consejo. Mucho. ¿Y qué actitudes vio su papá en usted? Bueno, yo estaba... ¿Qué edad tenía, por ejemplo, en esa época? Yo en esa época tenía 20 años. 20 años. 19 años exactamente. Ya. Ahora, él vio mi entusiasmo dentro del taller, pues yo trabajaba como obrero en el como taller. obrero, ya. Yo trabajaba de ayudante de un maestro herrero. Herrero, ya. Que era una linda profesión porque en ese tiempo se trabajaba calentando los fierros en la fragua. Ya. Y dándole forma con martillo. Con martillo, ya. Que era un trabajo artesano muy bonito. Muy bonito, sí. El maestro que me enseñó a trabajar se llamaba Antonio Díaz-Sola. Ya. Era un hombre extraordinario, era verdaderamente un artista, un artesano de lujo.
siempre con su chuiquito de tinto debajo al lado ahí, fragua, para calor. para calor, ¿no es cierto? Así que era un hombre muy pintoresco y que me sirvió mucho para conocer el lado humano justamente de los trabajadores. ¿Y cómo lo trataba usted, este maestro de Adrià? ¿Cómo lo trataba a usted? ¿Cómo lo trataba usted? Ah, bueno, me trataba muy de igual a igual. Yo era su ayudante, así que tenía que... Y era bien exigente en las cosas, un hombre que no tenía nada que ver que yo fuera el hijo del presidente de la empresa, ¿no es cierto? Sino que tenía que hacer mi trabajo muy serio. Pero después del trabajo me convidaba un poquito del chuquito también. Y a veces nos íbamos a un local que quedaba cerca de la salida de la fábrica que se llamaba Firma Teñato, donde terminábamos con una cañita. Y ahí, cuando ese fue el periodo de... Claro, ese fue el periodo, digamos, en que estuve yo. Después mi padre me llamó y me dijo, mira, yo creo que mejor que ya te pongas a estudiar. Y entonces ahí me nombraron a mí jefe de una sección dentro de... Ya tenía 6, 8 meses más o menos de práctica. ¿Qué fabricaba esta maestranza? Esa maestranza fabricaba fundamentalmente equipos ferroviarios. Equipos ferroviarios, En ese tiempo eran los carros de carga, ¿no es cierto?, que usaba el Ferrocarril del Estado, y posteriormente fabricamos también equipo de pasajeros. Nosotros entregábamos cada 3 días un coche de pasajero de primera clase. Ah, no me diga. O sea, además de maestranza, carpintería, varios oficios metidos en él. Exactamente. Así que era un trabajo muy creativo, muy interesante, ¿no es cierto?, en que había posibilidad de estar siempre creando cosas nuevas, ¿no es cierto? Y además, en ese momento había un desarrollo importante en varios aspectos en Chile, como es la parte energética y la parte de petróleo. Así que había mucha obra pública, digamos, pública de estas empresas, ¿no es cierto?, que eran de la Corfo, en que se necesitaba la intervención de estas grandes maestranzas. Y hicimos grandes obras en ese sentido. Por ejemplo, prácticamente todas las líneas de transmisión de energía eléctrica, los postes que se ven en los caminos, ¿no es cierto? Mientras yo fui empleado o gerente de la empresa, fabriqué todas las torres que se fabricaban en Chile siempre. ¿Las torres de alta tensión? Las torres de alta tensión, claro. Y inclusive en competencias de extranjeros. Esta era una empresa que no tenía protección aduanera, porque eran cosas voluminosas lo que hacía. Y por lo tanto fue una empresa, yo siempre fui contrario a proteger excesivamente la empresa porque tenía yo mi experiencia propia que era posible competir sin tener protecciones especiales. ¿Cuánto tiempo estuvo en esa maestranza, don Eugenio? Bueno, yo estuve toda mi vida hasta la Unidad Popular, hasta el año 1971, en que ligeramente se requisó la empresa, se me echó a la calle y nunca más vi ni empresa, ni un peso de la empresa. Don Eugenio, cuando requisaba la empresa por la política que había en ese momento, ¿qué hace usted? Bueno, yo tenía otra serie de funciones. Desde luego había ya adquirido responsabilidades en las organizaciones empresariales importantes. Yo, mi primer choque con la realidad, digamos, fue la falta de posibilidades de los trabajadores chilenos de educarse o de mejorar su educación en el trabajo. Y por lo tanto me interesé mucho en todo lo que fueran programas de capacitación. Y a raíz de eso entonces entré a Cimetio, que estaba recientemente formada, hacían 4 o 5 años que se había formado, y empezamos a trabajar ahí en capacitación de los trabajadores.
en educación de los ¿Pero trabajadores. eso era una empresa que se dedicaba a eso o era una Era actividad suya? una acción social que hacía ACIMED, ¿no es cierto? Que yo gratuita. dirigía. Exactamente. Gratuita. De acuerdo. Y entonces ahí en ACIMED, como yo era bastante creativo porque andaba muy inquieto siempre yo buscando cosas nuevas. Me agarraron ligerito y me nombraron director de ACIMED. Yeah. Así que fui director de ACIMED cuando tenía 22 años yo. 22 años. Ya estaba recién cumplido, claro. Parece que cuando uno tenía en esa época 20 años, 19 años, ya era un hombre serio. Bueno, la vía lo había formado. Yo no hay que olvidar que yo no me salté la universidad. De acuerdo. Sin trabajo mucho antes, ¿no es cierto? Así que estaba bastante bien formado ya en ese sentido. Ahora, ahí en ACIMED entonces empecé a interesarme yo por todas las actividades gremiales de la producción y el comercio, el desarrollo de la empresa privada fundamentalmente. En ese momento en Chile estaba el régimen de Pedro Aguirre Cerda, y que era un gobierno muy estatista y con idea de que había que desarrollar el país a través de empresas estatales, fundamentalmente. Cosa que yo, por mi propia y corta experiencia, ¿no es cierto?, consideraba que no era el camino más adecuado. Y por lo tanto, tuve mucha actividad dentro de las organizaciones empresariales. ¿Eso era paralelo al que usted estaba en la fundición? Exactamente, estaba. Sí, yo le estoy hablando, yo empecé como director de ACIMED de haber sido el año 43, 44, ¿no es cierto? Porque yo empecé a trabajar el año 42. Así que ahí tenía ya acumulado una experiencia importante. Me nombraron ACIMED, presidente de ACIMED justamente, cuando tenía 27 años. Y posteriormente de ahí pasé a la Sociedad de Fomento Fabril y fui presidente de la Sociedad de Fomento Fabril cuando tenía 31 años. ¿Cierto? Y ahí luchamos fuerte para el desarrollo económico y social del país a través justamente de la empresa privada. Usted había, en ese periodo que estaba en la fundición, esta fundición familiar, ¿empezó a incursionar en otros negocios también, ¿no? ¿En otras empresas? Bueno, desde luego, participamos con Hernán Briones en formar Indura, ¿cierto?, que era una fábrica de soldadura y que posteriormente agregamos gases, ¿no es cierto? Bueno, y en una serie de otras actividades también tuve en actividades de fabricación de maquinaria agrícola y otra serie entré director también en algunas sociedades como Pizarreño, así que tenía bastantes otras actividades. Yo leyendo su currículum, la verdad, en las cosas que usted participa son muchísimas. Eran muchas, tenía mucha vitalidad, pues hombre, y muchas ganas de hacer las cosas. En realidad, yo he tenido como norma de que todos los días cuando abro la puerta de mi oficina y entro, pienso, ¿qué nuevo voy a hacer hoy día? Eso lo he hecho durante los 70 años, digamos, que tengo actividad. Así que, en ese sentido, digamos... Y tratar de ser tranquilo en la medida que haya hecho algo nuevo. Exactamente, hacer cosas nuevas. ¿Y lo revisa así rigurosamente o no? Reviso, claro, obviamente que hay muchas iniciativas, ¿no es cierto?, que no resultan. Que no prosperan. Pero dentro de todas hay muchas que resultan y resultan bien. De acuerdo. Ahora, yo en realidad la inquietud fundamental mía
no era el lucro fundamentalmente, a pesar de que el lucro es absolutamente necesario y legítimo. Así es. Pero sino que es más bien la satisfacción de ver, crear obras. ¿No? Que se vean las cosas. Exactamente. Ahora, dentro de mi experiencia, especialmente en las organizaciones empresariales, me di cuenta que también los empresarios en Chile eran personas que carecían de educación necesaria. Yeah. Y que también era conveniente de que hubiera una mejor posición, digamos, moral en la administración de los negocios. Y fue así como, estudiando lo que pasaba un poco en Estados Unidos, formé aquí ICARE, el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas, con la idea de crear un centro que permitiera un intercambio de información y de opinión de los empresarios, ¿no es cierto?, para mejorar su gestión, ¿no es cierto?, y también para atraer del extranjero profesores o programas, digamos, que permitieran nuevas creaciones. Así que se fue. A ver, pero si uno mira hoy día ICARE, es una tremenda cosa, ¿no es cierto? ACIMED, todas estas organizaciones que usted ha nombrado. Pero en esa época, ¿cómo usted, a quién recurría? Porque necesitaba que de alguna manera se subieran al carro, digamos. ¿Cómo lo hacía? Bueno, yo creo que modestamente recibí siempre mucha ayuda de Dios en todas estas cosas. Ya. Y yo soy un hombre muy creyente y creo de que uno tiene una responsabilidad social muy claramente definida. Pero además de esa ayuda, digamos, me imagino que tendría que haber llamado a algunos amigos o empresarios para que armar un cierto grupo, una masa crítica que pudiera hacer desde este no, fundamentalmente. ¿Y a quién llamaba ahí? Bueno, empresarios jóvenes, fundamentalmente, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque ¿El círculo empresarial en ese momento en Santiago, en Chile, era muy pequeño? No era muy pequeño, había muchos empresarios, pero eran empresarios que era gente de poca educación, más primitivo, porque era gente formada, digamos, más bien de artesanos se convertían en hechos a mano, ¿no es cierto? No es como hoy día, que la mayoría de los dirigentes de empresas son personas con formación universitaria, ¿no es cierto? Y con muchos postítulos, posgrados y estudios posteriores. Quizás no con el empeño no con el empeño y la voluntad de los de antes. Claro. Pero en realidad la gran inquietud que yo tenía, ¿no es cierto?, era de que en el fondo la situación económica del país, el porcentaje importante de pobres que existía en Chile, era un problema que era necesario solucionar con la mayor rapidez posible. ¿Y esas ideas eran aceptadas por el resto del empresariado? Exactamente, ¿sí? Porque yo creo que había conciencia de que no se podía mantener una situación de esa naturaleza sin enfrentar trastornos sociales, ¿no es cierto? Exactamente. Por lo tanto, en ese sentido, digamos, se realizó mucho esfuerzo. Y ICARE creo que fue, digamos, uno de los organismos que más contribuyó a mejorar la educación y la formación del empresario. De acuerdo. Había una diferencia fundamental generacional también. Los empresarios hasta el año 1940, digamos, habían hecho una gran labor, ¿no es cierto?, en el desarrollo del país, en todo el decenio del año 30, ¿no es cierto?, y comienzos del 40, pero fundamentalmente en base a una gran relación con el Estado. De acuerdo. El Estado era el que hacía las grandes inversiones, ¿no es cierto?, en obras públicas. Era el proveedor del Estado. Exacto. Y con el advenimiento justamente del gobierno de la Acción Popular, ¿cómo se llama? ¿De Pedro Cerda? Sí, de Pedro Cerda. Ya. Bueno, entonces la cosa cambió porque ahí pasó a ser el Estado directamente un Estado empresario. De acuerdo. Y tomó a su cargo el desarrollo de toda la energía eléctrica, la parte de petróleo, ¿no es cierto?, obras públicas, etcétera, todas estas cosas. Entonces la gran inquietud mía era de que justamente había que preparar a los empresarios
para que pudieran trabajar en un régimen de empresa privada, libre empresa, De acuerdo. y no en una empresa en un Dependiente país del Estado. intervenido del Estado, ¿no es cierto? Y yo creo que todo este esfuerzo que se hizo, en ICAR hicimos una labor importante en ese sentido de educación de los empresarios. Desde luego, durante prácticamente 15 años, hicimos todos los años una operación que se llamaba Operación Jefe, en que era un programa que se hacía en el teatro, en el Hotel O'Higgins de Viña del Mar, en que se internaban durante 30 días 30 días. los empresarios sin salir, ¿no es cierto? Traíamos profesores norteamericanos o gente muy destacada, ¿no es cierto?, de América Latina o de Chile, y tenían un programa intensivo de cómo ser empresario. Así que, y eso cuando... Y iban y llenaban el hotel con mucho entusiasmo. Con listas de espera un año. O sea, su preocupación en ese momento, aparte de que su empresa funcionara, había una preocupación, digamos, por defender. Mucha preocupación por la parte pública. Por defender la empresa privada, que subsistiera con un Estado potente, digamos, que se estaba tomando toda el motor de la economía. Claro. Yo personalmente, en ese sentido, nunca tuve afinidades o aficiones políticas, partidistas. ¿Y cómo se llevaba con los políticos? Bien. Nos llevábamos bien, pero dentro de una relación que no era muy estrecha siempre, ¿no es cierto? Pero era clara. No era muy clara. Ahora, ese periodo en que se formó muy a fondo el empresario chileno fue muy importante, porque en el año cuando vino el gobierno militar y don Sergio de Castro, ¿no es cierto?, de una plumada borró las protecciones aduaneras de Chile. Las protecciones aduaneras eran enormemente altas, ¿no es cierto? Y más que alta, había una gran cantidad de productos que no se podía importar. De acuerdo. Bueno, y eso se eliminó de golpe y porrazo, ¿no es cierto?, en un solo acto, que creó mucho pánico en la industria. Pero el esfuerzo de educación que se había hecho había una para formar empresarios, había una semilla, ¿no es cierto?, que fue capaz de hacer la recuperación extraordinaria que tuvo el país, ¿no es cierto?, a partir del año 84 hacia adelante. ¿Pa? De acuerdo. Ahora, Eugenio, leyendo su historial, me pareció muy sorprendente y muy entretenido, viniendo, digamos, de una persona que se ha dedicado a hacer obras generalmente de ingeniería y su amor por el arte. ¿Ya? ¿Por qué, de dónde viene eso? Mire, yo en realidad tuve la suerte de pertenecer a una familia que era bastante intelectual. Ya. Mi padre, que era ingeniero, era un hombre, un gran lector, un hombre con un conocimiento muy profundo de toda la literatura universal, ¿cierto?, y de gran cultura. Y mi madre era una mujer muy artista, muy sensible. Así que desde niños en la casa teníamos la obligación de leer obras clásicas, ¿no es cierto? Leíamos en familia obras clásicas. ¿Se juntaban a leer juntos? Exactamente. Todas las tardes prácticamente había 3/4 de hora, una hora en que se leía alguna obra importante, ¿no es cierto?, de la literatura española o francesa. ¿Cuántos hermanos eran ahí? Tres. Tres hermanos. Una hermana mujer, que era la mayor, y un hermano menor, Luis Alberto, que fue médico y que fue escritor después. Así es. Se dedicó en realidad... Entonces de ahí viene su gusto por la pintura, fundamentalmente, la escultura. Claro. Bueno, y yo creo de que
el hombre tiene necesidad, pues, pero ¿cómo usted logró? Porque a uno le puede gustar mucho la pintura, la escultura, qué sé yo, en general las artes, pero usted logra, me imagino que tuvo que entusiasmar a alguien para que en las oficinas todas las oficinas donde usted ha participado, digamos, hasta ahora estén, digamos. ¿Ya? Mire, en realidad, una de las políticas que adopté yo en ese sentido es que cuando usted construye un hospital, o construye una clínica, o construye un edificio grande de oficina, ¿no es cierto? Bueno, la inclusión de una obra de arte es irrelevante en cuanto a inversión. Así es. Porque no, es por el interés. No tiene ninguna importancia, ¿no es cierto?, en el costo de la obra. Así es. Pero le mejora extraordinariamente la calidad de la obra y mejora enormemente, ¿no es cierto?, el agrado de estar dentro de ese edificio, de esa construcción. Si usted entra a cualquiera de los hospitales, clínicas o policlínicos nuestros, se va a encontrar siempre con algunas obras de arte. Así ¿no es es cierto? Normalmente la gente llega a los hospitales en un cierto nivel de tensión y eso sirve para relajar y para... Pero también ha sido, digamos, esto, son parte del patrimonio hoy día, digamos. Claro, eso. Así que, bueno, desde el punto de vista, digamos, de tu inversión, fue una buena inversión. Una muy buena inversión. Bueno, hoy día la Asociación Chilena de Seguridad tiene la colección de pintura y de escultura contemporánea más importante del país, lejos. Yeah. Tengo entendido, leí por ahí, digamos, que hay un mural de la Ramona Parra. Exactamente. ¿Cómo llegó a ese trato para que...? Mire, eso fue una cosa... Estábamos terminando nosotros de construir el hospital el año 72. Entonces, el sistema nuestro, cuando para hacer las obras de arte, se llama a un concurso para decir, mire, hay que pintar ese muro o esta galería o lo que sea. Entonces se invita a los artistas que participen y tienen que entregar una maqueta, digamos, a escala, De acuerdo. como muestra, y el nombre en un sobre cerrado. Y invitamos siempre a los decanos de las facultades de arte o al director del Museo Nacional, ¿no es cierto?, del Museo de Arte, para que formen parte del jurado. Y cuando seleccionamos la obra, una de las obras del Hospital del Trabajador y abrimos el sobre, era la Ramona Parra, que había ganado. Ahora, la Ramona Parra en ese momento, hoy día ese es un cuadro, un mural que tiene un valor histórico extraordinario, porque desde luego es muy bello, es muy bello. Es un estilo de la época, sí, claro. Y por último es el último que existe, porque todo el resto, como se pintaban al exterior, claro, están borrados. Están borrados. ¿No es cierto? Así que esto es lo único que existe. Y este mural fue dirigido por Mata, porque coincidió justamente con una estadía de Mata acá, que él fue el que desarrolló el equipo que escribió, que dirigió González, Patricio González. Pero cuénteme, se abre el sobre, sale el nombre, digamos, se debe haber producido una cierta tensión, ¿no? Evidentemente, pero digamos, el concurso era el concurso, ellos lo habían ganado. Lo habían ganado y había que respetarlo. Por mucho que no gustara a alguna persona, Ramón Parra era la persona que lo que hay que hacer. Ahora, fue una experiencia muy bonita porque usted se tuvo que entender con ese equipo. ¿No? Absolutamente, claro. Ahora, ellos... Pero ellos también deben haber estado muy sorprendidos de haberse ganado el concurso. ¿Perdón? Ellos también deben haber estado muy sorprendidos de haberse ganado el concurso. Sí, bueno, pero se presentaron, supongo yo, con la idea justamente de ganarlo, ¿no? Yeah. Pero en realidad ellos les tocó pintar el mural cuando ya el hospital estaba trabajando. Yeah. Entonces yo creo de que como era gente muy modesta, ¿no es cierto?, de poblaciones y que nunca habían conocido sino que miseria, bueno, vieron este trabajo que se hacía, que era importante para el trabajador chileno. Exactamente. ¿No es cierto? Y creo que fue un gran incentivo para ellos de haber hecho la obra ahí, y creo que por eso le pusieron mucho más empeño y resultó una obra tan bella como la que es. Qué bueno. Don Eugenio,
¿Cómo ve el país hoy día usted y cómo lo ve para adelante desde el punto de vista empresarial? Porque le cuento, uno como, digamos, esto, mirando desde fuera, ve muchos movimientos casi de metrópoli, el juego en metrópoli. No. Se compran unos con otros, digamos, esto. Pero no se ve, por lo menos a la luz pública, una fuerza en la parte creativa de inventar cosas distintas, de crear cosas, digamos, que vayan más allá de los bosques, del cobre, qué sé yo, digamos. Este es un país pequeño que en un momento va a tener que vender inteligencia, y eso de repente no se ve por ningún lado. No. Mire, en realidad el motor básico de desarrollo de un país, ¿no es cierto?, es la pequeña empresa. La pequeña empresa, ¿no es cierto?, es el gran motor de desarrollo y además es el gran empleador, porque usted puede ver, ¿no es cierto?, las cifras de empleo, digamos, en todos los países del mundo, en que el aumento del crecimiento del empleo se produce fundamentalmente en la empresa mediana y pequeña. No en la empresa grande. La empresa grande a veces contrata un número importante, pero son cantidades muy inferiores a lo que contrata, digamos, la empresa mediana y pequeña. O sea, para un país es fundamental tener una industria, una empresa mediana y pequeña, digamos, de mucha... Llamadas pymes. Las pymes, exactamente, es fundamental. Ahora, las empresas grandes obviamente también son muy importantes, pero es muchísimo más importante para el país el desarrollo. Pero las pymes se quejan mucho de falta de apoyo, de recursos, de créditos, de capitales de riesgo. Yo creo que en ese sentido, digamos, hay mucho que hacer. Y yo creo que en ese sentido Chile tal vez hemos distorsionado un poco las cosas nosotros, porque hemos establecido algunos tipos de actividades que en el fondo han descartado la posibilidad de empresas más pequeñas. Por ejemplo, yo creo que es lamentable que haya desaparecido el almacén en Chile. El almacén de barrio, ¿no es cierto?, Sí. existía. Que El de la libreta negra. Claro, que hoy día prácticamente no existe, no ¿no hay. es cierto? Claro, donde uno iba a sacar las cosas con la libreta, ¿se acuerda usted? Exactamente. Así que, lápiz, mina y una goma. Exactamente. A medida que iban bajando las deudas. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que tiene que pero corregirse con el ¿no será tiempo. una especie a ver, darle un nombre, una especie de bacanal, orgía, que en un momento dado empieza a volver al origen? Yo creo que la experiencia que hay en otros países desarrollados, ¿no es cierto?, es de que o no se ha desarrollado con la vitalidad que se ha desarrollado en Chile, ¿no es cierto?, o está volviendo un poco hacia atrás el asunto. Está volviendo a salir la empresa pequeña, más especializada, ¿no es cierto? A propósito de las pymes y echar de menos, digamos, esto, que se hayan ido perdiendo los almacenes de barrio, ¿no será, digamos, esto que, bueno, en otros países, usted mismo lo decía, nunca se desarrollaron en Europa, no se desarrollaron estas tremendas... Se desarrollaron, pero sin detrimento de que la existencia de los pequeños almacenes. Pero recorriendo, a ver, yo no me acuerdo, no soy un gran conocedor de Europa, pero recorriendo un poco París, mismo Roma, uno no ve grandes malls ni grandes... No están en el centro de la ciudad, pero están normalmente alrededor de la ciudad, ¿no es cierto? Porque ahí la gracia es meterse a una panadería, a una roticería, a una verdulería, digamos, y los productos son una maravilla, digamos. Exactamente. Claro. Una maravilla poder recorrer y ir recolectando las cosas. ¿Usted cree que podría en un momento dado volver ese sistema? Yo creo que, espero que sí, ¿no es cierto? Y espero que sea posible, porque yo creo que es un servicio más personalizado que la gente va a apreciar y que hay espacio para que él se pueda desarrollar. Sí, porque de repente uno cuando entra a un supermercado echa de menos que alguien le ayude. Por ejemplo, si uno se mete a una góndola donde están los arroces, Sí, claro. y uno que no ha entendido en arroces, ya hay 25 variedades,
alguien tiene que aconsejarle, ¿no? Exacto. Alguien tiene que ayudarle. Y eso es lo que hacía el almacenero en la esquina. Claro. ¿Ya? ¿Qué otra rubro o espacio usted ve que se podría desarrollar o que echa de menos o que le gustaría que hubiera en Chile? Bueno, en la industria de servicios, desde luego, ¿no es cierto? Usted que tiene una cierta relación con la parte de turismo, bueno, en la parte de servicios personales, Ya. bueno, hay un campo importante, a mi juicio, para la pyme, la pequeña empresa. Y se están desarrollando, a mi juicio. Hay, por ejemplo, pequeñas organizaciones de personas que atienden a turistas, Sí, ¿no es claro. cierto? No por el transatlántico completo, sino que el turista que quiere conocer en forma un poco más independiente. De acuerdo. Bueno, ahí nos falta mucho en lo que es comida, lo que es atención, porque parece ser, digamos, que está uno como que intuye que este país en un momento dado va a ser una atracción turística muy importante por su tranquilidad, por todos los paisajes que puede ver de norte a sur, qué sé yo, digamos. Claro. Ahí hay tú un cuento a desarrollar. Pero en las pymes, ¿qué pasa con las pymes? ¿Por qué las pymes se quejan tanto? ¿Por qué las pymes no logran, digamos, sacar la cabeza hacia afuera? Mire, desde luego son siempre organizaciones, ¿no es cierto?, que se establecen con mucha estrechez económica, Ya. ¿no es cierto? Es una persona, un empresario que tiene una idea, pero que generalmente no tiene los recursos económicos para hacerlo, así que o parte con muy poco dinero, o parte con préstamos, ¿no es cierto?, que tiene que servir, y por eso que son comienzos difíciles. Pero no será también una cuestión mental, porque, a ver, yo conozco muchos ejemplos en donde las personas han partido con un lápiz y un papel y han ido día a día construyendo un granito en su empresa. Claro, se demoran a lo mejor 3 o 4 años más, pero no requieren de banco, digamos, no requieren de grandes inversiones en un principio, sino que la cosa se construye como se construyó montones de, bueno, algunas familias en este país han construido grandes malls, grandes tiendas, digamos, que de repente partieron vendiendo una camisa, 2 camisas, 3 camisas, 4 camisas. Claro. ¿Qué Mira, pasa ahí? Hay dos factores muy importantes, ¿no es cierto?, que son, uno es la creatividad, ¿no es cierto?, que es una de las grandes recursos humanos que tiene, ¿no es cierto?, y después la fuerza de emprender. La fuerza. La fuerza de emprender, ¿no es cierto? Sí. O sea, primero hay que tener la creatividad para buscar justamente los nichos en los cuales, ¿no es cierto?, haya posibilidad de hacer algo, y después tener la facultad y la fuerza de emprender, y emprender con energía para lograr triunfo justamente en completar la idea. Pero del bueno, será negocio. bueno, digamos, volver a inventar esta estadía de 30 días en el hotel de Viña y hacer un curso intensivo de casi, digamos, que tengan como finalidad incentivar, hacerles ver, abrirle los ojos, digamos, para que puedan tener la fuerza. Claro, mire, hay en ese sentido, fuera de que el gobierno tiene programas en este momento de colaboración, digamos, con las pymes, importante. Hay también organizaciones gremiales, por ejemplo, ACIMET ¿Ya? hace todos los años una especie de seminario especial para pymes, para justamente fomentar el desarrollo de las pymes, darle las herramientas necesarias para que puedan manejar bien su negocio, ¿no es cierto? Y inclusive también hay organizaciones que les permiten acceso a crédito compatibles con las necesidades de esta empresa pequeña o mediana, ¿no? Pero hay bancos que están dispuestos a tener capital de riesgo. Sí, hay bancos, sí. Sin garantía, sino que... Yo creo que es una cosa que cada día está cundiendo más, ¿no es cierto? Que está en los bancos hoy día existen, ¿no es cierto?, lo que llaman los ejecutivos de empresa,
Sí. que son personas que se encargan de determinados clientes. Bueno, eso acerca, ¿no es cierto?, el banco, que directorio Sí, y sí, sí. muchas Estas cosas tremendas importantes, moles, ¿no es murallas cierto? grandes, ¿no es cierto? Con personas adecuadas a las necesidades personales de un cliente. De acuerdo. ¿No es cierto? Entonces, eso a mi juicio le da muchas posibilidades a las pymes. ¿Cómo usted ve Chile en este contexto en los próximos 10 años? Mire, yo soy muy optimista. Ya. Yo creo de que hay varias cosas que me preocupan, fundamentalmente, pero fundamentalmente yo creo de que, especialmente dado los compromisos internacionales que ha suscrito el país, el acuerdo con Estados Unidos, el acuerdo con Europa, eventualmente un nuevo acuerdo ahora con China, ¿no es cierto? Bueno, han ido comprometiendo la situación del país con estos bloques externos, lo que a mi juicio le da una estabilidad política y económica mucho mayor al país, porque es difícil, es distinto tomar medidas dentro del país cuando esas medidas, ¿no es cierto?, tienen efecto inmediato en el comercio exterior. Así que en ese sentido yo creo de que está pasando lo que pasa un poco en los países desarrollados, de que no hay mucha diferencia entre las distintas fracciones que aspiran al gobierno del país. Acabamos de terminar la elección de Estados Unidos, ¿no es cierto? Bueno, obviamente habrían habido cambios, algunos cambios, si hubiera salido derrotado Bush, pero habrían sido cambios relativamente menores. La gran conducción del país, ¿no es cierto?, es mucho más estable. Entonces, eso en Chile en los últimos años ha ido ocurriendo, eso ya no le funcionamos al péndulo, ¿no es cierto? Exactamente, y el péndulo que venía de que el que llegaba, no sé, tenía que borrar todo lo que se había hecho, sino que en ese sentido hay mucho más estabilidad. Ahora, hay un aspecto que a mí me preocupa fundamentalmente, ¿no es cierto?, que es la pérdida de valores. Yo creo que una de las grandes fortalezas que tenía Chile era justamente el respeto a los valores y a las tradiciones. Y eso yo creo que desgraciadamente es una cosa que estamos perdiendo muy rápidamente. Usted ve mismo que en las últimas elecciones se habla, ¿no es cierto?, de que ha habido una abstención importante, sí. Porque hay gente que prefirió irse a pasar el fin de semana a la playa, ¿no es cierto?, o a Buenos Aires, o a otra parte. Mendoza estaba lleno. Sí, claro, y no a votar. Esos son pérdidas de valores que a mi juicio son malos para el futuro del país y que debe haber una forma de una labor y campaña importante para recuperarlo. ¿No ve usted un peligro, porque si el país avanza, así como usted veía un peligro de una confrontación social desde el año 40, 50, ¿no ve un peligro usted hoy día de eso que podría ocurrir, digamos, esto? Porque mire, las diferencias son muy grandes, ¿no es cierto? Claro, bueno, Chile para mí, ¿no es cierto?, nosotros tenemos en este momento todavía, de acuerdo con las informaciones oficiales, un 20% de nuestra población que no tiene las condiciones de vida mínimas necesarias, ¿no es cierto?, compatibles con la situación actual. Ese es un problema social extraordinariamente grave, ¿no es cierto?, y que es un síntoma de inestabilidad importante para el futuro, porque eso está ahí, y eso es lo que hay que solucionar. ¿Los empresarios están preocupados de eso, no? Yo creo que toda persona que tenga alguna conocimiento político tiene que estar preocupado de este problema, ¿no? De acuerdo. Y es un problema que solamente se va a solucionar con un desarrollo económico más acelerado. Eso es lo que tenemos que aspirar justamente ahora, por eso que estos crecimientos del 4 o 5% que estamos teniendo en este momento no es suficiente, ¿no es cierto?, para solucionar definitivamente ese problema, y tenemos que buscar la solución para crecer más. Nosotros tenemos que crecer más del 7% para eliminar en el menor plazo posible, ¿no es cierto?, ese sector ahí que efectivamente
es un problema social latente muy importante. Bueno, don Eugenio, estamos terminando el programa. Yo de verdad le quiero agradecer el tiempo que usted nos ha dado. Para los telespectadores hemos conocido un empresario que está súper vigente y que a mí me ha encantado, digamos, porque veo una persona que no solamente ha tenido la capacidad de emprender y hacer empresas, sino que también se ha preocupado de la educación, se ha preocupado del arte, se ha preocupado de la cosa social. Por ende, me parece que él es un buen ejemplo para los que quieran emprender en algún momento empresas propias, porque la verdad es que no solamente ganar dinero, sino que también hay que preocuparse, digamos, de todo el entorno, porque al final de cuentas estamos viviendo en una ciudad y somos todos vecinos. Así que, don Eugenio, muchas gracias y nosotros nos vemos en el próximo capítulo de La Mente del Empresario.